Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hay fechas en la historia, efemérides, momentos significativos que, si uno los rescata, ayudan a pensar determinadas trayectorias o inclusive ayudan a pensar el presente. Esta semana se cumplen 50 años del Rodrigazo. Después Camila Perochena va a poner el foco ahí y nos va a mostrar el Rodrigazo como ella acostumbra hacer en el espejo de la historia. ¿Qué fue el Rodrigazo? Bueno, si uno le preguntara, por ejemplo, a un gran historiador de la economía como Pablo Gerchunov, él diría fue la primera crisis importante, autogenerada, es decir, no motivada o determinada por un factor externo, desde la gran crisis de 1890 que había tenido la Argentina. Una crisis económica, no fue una crisis financiera, por ejemplo, no cayeron bancos, pero sí hubo una gran devaluación que llevó el dólar comercial de una paridad de 10 a una paridad de 26 con el peso. Un aumento en los servicios públicos del 180% en las tarifas, pero lo más importante es el comienzo de la alta inflación en la Argentina moderna. En el año 75, el Rodrigazo se produce en junio del 75, la inflación llegó a 185% y se mantuvo durante 15 años en más del 100%. Rodrigazo, ¿por qué? Porque el ministro que anuncia el ajuste era Celestino Rodrigo. Y quedó esa fecha como una especie de convención entre muchos historiadores para marcar el punto de partida de un gran deterioro en la calidad de vida en la Argentina, un gran deterioro en las condiciones socioeconómicas, sobre todo sociolaborales. Podríamos mencionar, como para tener una idea, que en el año 1973 el índice de integración social en la Argentina, digamos, la distancia entre el sector más rico y el sector más pobre era similar a la de Francia, era la misma que la de Francia. Hoy es la de Perú. Bueno, esta es una sociedad que se fue volviendo cada vez más desigual y que a partir de los últimos 20, 25 años, sobre todo con la gran crisis del 2001, con el estallido de la convertibilidad, comienza a tener en el centro a la pobreza. Este es el panorama de los últimos 50 años, es la historia de los últimos 50 años y es la perspectiva, el derrotero contra el que uno mira este experimento Milei, que es un experimento que tiene que ver básicamente con la inflación, de nuevo, con un intento de estabilizar los precios, de estabilizar la economía en un contexto social angustiante, al que después nos vamos a referir. Ese comienzo del deterioro socioeconómico que uno podría ponerle partida de nacimiento con el Rodrigazo, aunque sabemos que ese tipo de secuencias es muy difícil identificar un día en el que comienzan, tiene que ver con un fenómeno principal que es el deterioro y probablemente la extinción de sectores muy importantes de la clase media en el país. Acaba de salir un libro hace muy poco de Guillermo Oliveto, este es el libro, Clase media, mito, realidad o nostalgia. La sociedad argentina entre la mutación genética y la esperanza realista. Y acá Oliveto, que es un experto sobre todo en consumo, redefine a la clase media y muestra los nuevos números, que son números de achicamiento, donde la Argentina se va pareciendo más a otros países latinoamericanos donde no hay clase media, o donde no la hubo históricamente. Ahora, nosotros queremos mirar este fenómeno de el achicamiento de los sectores medios, que es un fenómeno crucial para el estilo de democracia que puede tener un país, en un estudio de Hugo Aime, que es, como todos sabemos, un experto en opinión pública, que estuvo aquí hace un par de lunes,
ahí me mira sistemáticamente la percepción que tienen respecto de sí mismos los argentinos en relación con su ubicación en la pirámide social. Y nos muestra esto que es esa medición ahora, en mayo, esto fue realizado la semana pasada, en mayo del 25. Esto es la autopercepción de los consultados por AIME y esta es la aspiración que tienen esos mismos consultados. Vamos a mirarlo con algún detenimiento. 0,7% se autopercibe de un sector alto de la sociedad, de la clase alta. 26,6% se considera clase media. 30,2% se considera media baja. Y 40,7%, casi 41%, se considera de clase baja. Ahora fíjense la aspiración. El que se considera 0,7%, bueno, hay un 11,3% que quiere ser clase alta, contra el 0,7% que es el que se considera clase alta. Hay un 71% que quiere ser clase media. Podríamos decir que en la Argentina el ser de clase media sigue siendo un objetivo imaginario, una aspiración. 8,4% aspira a ser clase media baja. Es gente que obviamente se debe percibir de clase baja. Y solamente 2,1%, lo que es lógico, aspira seguramente a mantenerse como está o no aspira a otra cosa y está ahí estancado en la clase baja. Ahora, miremos esto en los últimos años, porque ahí me sigue esta medición desde el año 2002. Esto es la percepción que tienen los argentinos de su ubicación en la pirámide social en el 2002, en el 2024 y en el 2025. Clase alta. En el 2002, 2,4 se consideraba de clase alta, 1,1 el año pasado y ahora, como dijimos hoy, 0,7. Media, 35,2 al comienzo de siglo, 24,8 el año pasado y 26,6 este año. Baja media o media baja, en el 2002 38,7, cae a 33,6 el año pasado y cae a 30,2 este año. Y sectores bajos, en el 2002 solo se percibía como clase baja el 23,6%, sube a 40% y se mantiene en 40%, 40,5, 40,7 el año pasado y este año. Es decir, la sociedad argentina se ve a sí misma muy deteriorada, pero sigue aspirando a un progreso. Esto es clave para la política. Clave para la política. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque nos explica los montos de frustración, de asfixia, de la sensación de estar sin salida, de estar en una caída, la sensación de deterioro, de desasosiego, que está detrás de los procesos electorales, sobre todo a partir de la pandemia y eminentemente en el 2023. Es muy difícil entender el fenómeno Milei sin entender esta depresión, este deterioro en la autopercepción del lugar que uno ocupa en la sociedad. Pero además hay un segundo dato que hay que prestar atención para entender la política, que es que se le sigue pidiendo a la política, se le sigue pidiendo al poder la posibilidad de el ascenso social. Entonces, solamente 26,6% se considera de clase media, pero 71% dice yo quiero ser de clase media. Es decir, sigue siendo la aspiración, podríamos decir, exagerando, de todo el mundo. Todos queremos ser de clase media. En medio de este panorama aparece algo que es el plan de estabilización de Milei, que es un plan basado en un concepto que es que para estabilizar la economía hay que dejar de financiar de manera espuria
el gasto público. El Estado había adquirido una dimensión aberrante en el país, elefantiásica, y debe ser reducido. Y esa reducción del Estado implica también una reducción del gasto social. Aquí nos vamos a enfocar. ¿Por qué? Porque para entender lo que viene en la política en los próximos meses, que es básicamente la gran batalla bonaerense, que es donde se va a jugar el destino del peronismo, el destino de la Libertad Avanza y el destino de esta experiencia política que estamos viviendo, hay que entender cuál es el clima social y sobre todo cuál es la palanca que tiene el Estado para asistir a los que menos tienen, a los más vulnerables. Ahora nos vamos a meter de lleno en ver cómo piensa este gobierno la política social. Partiendo de una premisa, que es que probablemente el mejor programa social que pueda tener hoy un gobierno en la Argentina es hacer bajar la inflación. Algo que el gobierno no verbaliza demasiado. Probablemente no mira con la sensibilidad que debería mirar, inclusive en beneficio propio, el costado social de la política antiinflacionaria, que es la mejor política que puede haber para mejorar la vida de los pobres en un país, esto no hay que detenerse nunca en mirarlo, en un país con niveles de informalidad que resignifican el problema de la inflación. No es lo mismo que haya alta inflación en un país en el cual la mayoría de los trabajadores están empleados en el marco de un contrato formal de trabajo y tienen un sindicato que les pelea el salario frente a la carrera de los precios, a un país donde la mayoría está excluida de ese orden sindical o de ese orden laboral y depende esa mayoría de la caridad del que le paga un ingreso que no es salario para seguir respirando. Entonces, en un país con este deterioro sociolaboral que estamos consignando desde hace 50 años, un deterioro permanente, la inflación tiene otro significado y combatir la inflación tiene un mérito social que en otros contextos podría no tener. Entonces, para entender cómo es la relación entre el gobierno de Milei y los sectores más vulnerables, no hay que perder nunca de vista lo que significa para esos sectores el detener el proceso inflacionario, el reducirlo y sobre todo en aquellos bienes de consumo indispensable, principalmente alimentos. Ahora, más allá de esto hay, por supuesto, una política deliberada que la lleva adelante el Ministerio de Capital Humano con Sandra Petovelo en la cabeza y ahí vamos a detenernos. Sobre la base de un estudio que realiza el CIAS, que es el instituto universitario que lidera el jesuita Rodrigo Sarazaga. Nosotros los consultamos habitualmente a los expertos del CIAS porque están muy enfocados en la cuestión social, en este caso aliados a la Fundación Fundar. Han realizado un estudio, este estudio lo llevaron adelante Victoria Nahuati, Lara Forlino y Andrés Schipani, son expertos en pobreza, en políticas sociales, y analizan cuál ha sido el comportamiento del gobierno de Milei a lo largo del año 2024 en materia de política social. Y lo primero que nos dicen es que ha habido un ajuste en el gasto social de 14,19% en términos reales, es decir, por encima de la inflación. Esta es la historia del gasto social en su conjunto, por supuesto descontadas las jubilaciones contributivas, es decir, las jubilaciones de aquellos que cobran una jubilación después de haber hecho aportes, están acá las no contributivas. Todos sabemos que se ha usado al ANSES como una especie de caja de acción social, con lo cual se llegó a una política previsional que ahora es un problema enorme para el fisco argentino. Bueno, esta es la historia del gasto social desde el 2002 hasta ahora. Es importante percibir esta variación, este pico. Esto es la pandemia. Esta es la caída post-pandemia. Y esto es el último año, que es este 14,19% de reducción del gasto social. Ahora vamos a ver dónde se redujo, cuál fue el criterio del gobierno de Milei
con Sandra Petovelo en el Ministerio de Capital Humano para reducirlo. Desde el punto de vista de las edades, muy importante, hubo una reducción para los adultos mayores entre 2023 contra 2024 del 9,3%. Un tercio del ajuste fue a los adultos mayores por licuación de las jubilaciones, sobre todo de las no contributivas. 39,8% fue la variación del gasto para jóvenes y adultos. Y acá está lo importante, es decir, acá esta curva nos muestra la variación para adultos mayores, esta que es muy pronunciada, 2/3 del gasto social se redujo para jóvenes y adultos, pero acá hay que mirar la línea celeste, que es la variación de 13,8%, podríamos decir 14% positiva. Es decir, el gobierno adoptó un criterio. Vamos a beneficiar a los niños, que era el sector más postergado y probablemente en el que más haya que invertir desde el punto de vista social, sobre todo por razones que tienen que ver con la formación y la alimentación temprana. Todos sabemos el efecto que tiene en la vida de una persona haber pasado necesidades importantes, eventualmente hambre, en los primeros años de vida. Bueno, este es el criterio que adoptó Milei. 13,8% de aumento para los chicos, para los más chicos, reducción o licuación del 9,3% para los adultos mayores y el golpe lo reciben los jóvenes y adultos. Después vamos a combinar este dato con otras variables de este estudio que realiza el CIAS del padre Sarazaga. Vamos a mirar ahora uno de los programas, es el programa Progresar, que es un programa de becas escolares para chicos de familias de bajos recursos. Esta es la caída en términos de beneficio, de los montos. Los beneficios cayeron a lo largo del 2024 30,7% y la cantidad de beneficiarios 36,8%. Es cierto que es un programa donde había que tener la contraprestación de ir a la escuela. Y acá lo que nos está hablando este programa no es solamente una reducción de gasto, sino una reducción de la escolaridad. Y hay una pregunta que deberíamos hacernos y que se debería hacer el Ministerio de Capital Humano, y dentro del Ministerio de Capital Humano, Carlos Torrendel, que es un gran funcionario, el encargado de educación, que es cómo rescato a los que se han ido de la escuela y por eso en gran medida no reciben, muchos de ellos, el beneficio del programa Progresar. Y ahí, bueno, nosotros sabemos, como ha sido público, que a comienzos de este gobierno Torrendel inició un programa de alfabetización dirigido sobre todo a los que no realizan o no terminan los estudios primarios. Pero aquí hay un enorme problema. Digamos, en esta reducción del gasto en política educativa hay, primero, una noticia dolorosa y segundo, la manifestación de un problema central que tiene la Argentina, que es un deterioro espantoso en materia de educación, que afecta enormemente también la calidad democrática. La calidad democrática supone intercambio de mensajes y supone comprensión de mensajes. Es muy difícil pensar una democracia vital, sólida, si hay una crisis educativa con rasgos de cronicidad como la que tiene la Argentina. Sigamos. Acá tenemos el programa, este hay que mirarlo bien, Potenciar, era el viejo programa Potenciar Trabajo. Acá le dieron el golpe. La gran reducción de gasto en volumen de dinero viene por este programa con una caída de beneficios del 56,3% y una caída de beneficiarios menor, 6,1%. Acá hay una gran licuación respecto de la inflación. Esa licuación no la inicia Milei, es la historia de todo el programa. ¿Cuál es este programa? El programa que intermediaban los movimientos sociales, sobre todo el Evita. Se fueron dando cada vez más planes y planes cada vez más baratos, que servían cada vez menos. Es un plan con pésima fama entre los pobres por el nivel de manipulación en la intermediación. Y acá tenemos que el gobierno le dio un saque en términos de beneficios y también de beneficiarios. Ahora vamos a ir
a las prestaciones previsionales que tienen que ver, 14,6%, la prestación previsional, esto, digamos, hace juego, 14,9% de reducción, con lo que veíamos hoy de que hay un recorte por licuación en los ingresos de los adultos mayores, que era del 9%. Esta es la evolución de los beneficios promedios de aquellos que obtuvieron un beneficio previsional por moratoria. Vuelvo al concepto, la Argentina tiene un costo previsional por el gasto del ANSES como si fuera un país con una población extraordinariamente envejecida. Pongamos por caso cualquier país europeo, tipo Francia, que tienen pirámides etarias muy envejecidas. Pero tiene una población joven, es decir, tenemos el costo previsional de un país envejecido cuando tenemos una población joven. ¿Por qué? Porque se ha usado irresponsablemente la caja previsional, el sistema previsional, para hacer política social con un problema. La única forma de revertir ese gasto es la inflación, es licuarlo, porque son derechos adquiridos, no se le puede quitar el beneficio previsional a una persona. Esto, la gran responsabilidad histórica fue de Sergio Massa, con la moratoria de 2006-2007, cuando él estaba al frente del ANSES. A partir de ahí se quedó quebrado el sistema previsional argentino. Bueno, es un gato al que es difícil ponerle el cascabel porque no hay medidas más impopulares, más repudiadas por la gente que castigar a los jubilados, es obvio. Esta es la caída, la variación de 14,9% entre 2023 y 2024 en lo que tiene que ver con las jubilaciones sin el bono de auxilio, y si incorporamos los bonos dados por el gobierno, el recorte es de 18,6%. Ojo que en la época de Alberto Fernández, si tenemos en cuenta las jubilaciones con bonos, la caída fue de 23,3%. La licuación fue mayor porque la inflación era mayor. Ahora vamos al último gráfico, que es el programa social probablemente más sólido y más exitoso que tiene la Argentina, donde el Estado transfiere ingresos sin intermediación, y acá el gobierno de Milei puso todo. Esto hay que mirarlo bien. Cuando uno se pregunta por qué un programa de ajuste como el de Milei es asimilado por los sectores más vulnerables, bueno, acá hay una respuesta. Es este incremento en la asignación universal por hijo. Quiere decir que aquel pobre que tiene familia, tiene hijos, tiene un auxilio. Peor la pasa el pobre joven o de mediana edad que no tiene familia. Ese está por fuera de... Por eso el gran recorte, lo veíamos hoy, lo sufren adultos y jóvenes, y si no tienen familia, la situación ahí es muy mala. No estamos diciendo que acá sea buena, pero acá hay un alivio mayor. Fíjense que en términos reales, la prestación de la asignación universal por hijo llega más o menos, equivale a la época de Macri. Acá hay una reflexión política para hacer. El dato es este, de los que nos pone este estudio del CIAS. Si comparo el promedio de la asignación universal por hijo de Milei con el promedio de la misma asignación durante el gobierno de Cristina Kirchner, Milei está 8,9% arriba de Cristina. Está 1,4% abajo de Macri, pero está 23% arriba de Alberto Fernández. Volvemos al mismo concepto. La inflación es una gran licuadora que afecta sobre todo a los pobres, también, no solamente por los precios, sino en las asignaciones dadas por el Estado. Ahora, ¿qué importa acá mirar? Que es interesante. Curiosamente, los gobiernos que más han gastado en términos de asignación universal por hijo han sido los no peronistas. ¿Qué explicación puede darse uno? Y tal vez son los que más miedo tienen al conflicto social porque son los que están menos arraigados capilarmente a través de su aparato político entre los pobres. Es por eso también
que el piqueterismo como forma de intermediación entre el Estado y los pobres se expandió más en épocas de gobiernos no peronistas. Hay un consenso en la opinión pública respecto de esta política oficial. Esto es muy interesante. Ahora vamos a mirar desde el punto de vista de qué piensa la gente del recorte del gasto público esos números que nos daba el CIAS de Rodrigo Sarazaga en ese estudio sobre el gasto social en la época de Milei. Estamos ahora con un estudio de Mora Josami de Casa 3. Plantea lo siguiente: ¿puede indicarme usted si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas medidas vinculadas a la reducción del gasto público? Entonces, es la gente diciendo por dónde habría que recortar. Fíjense, reducir planes sociales es la política que más consenso tiene. Esta es la mala fama de las políticas sociales por la manipulación que ha habido a través de ellas, por una especie de privatización de la política social en movimientos sociales extraordinariamente opacos en el manejo de esos fondos. No hace falta recordar todo lo que mencionamos siempre al movimiento Evita, pero hay que recordar sueños compartidos y toda la manipulación y malversación que hubo llevada adelante por Joclender en aquel momento. 52% de los consultados dicen que si hay que recortar gastos hay que ir por los planes sociales. 43% dice está en desacuerdo, 6% no sabe, no contesta. La segunda es subsidios energéticos, agua, luz, gas. 41% dice que está de acuerdo, 54% no. Sería la segunda estrategia, pero ya es minoritaria. Reducir el empleo público o la masa salarial, es decir, el salario de los empleados públicos, está parejo con reducir subsidios, 41%. ¿Cuáles son los recortes de gastos más impopulares? Obra pública, solo el 19% está de acuerdo con que se reduzca la obra pública, 76% cree que no se debe reducir. Y obviamente jubilaciones, 93% está en contra de que se toquen las jubilaciones, lo que hablábamos hoy es la política más impopular, 4% está a favor de bajarlas. Quiere decir que hay un alineamiento entre lo que hace el gobierno en materia de gasto social con lo que están indicando las encuestas. Ahora, estamos hablando entonces de un gobierno que ha tomado medidas muy duras, muy dolorosas. Desde la oposición usa una palabra que se empieza a poner de moda, crueles, para alcanzar un objetivo que es reducir el gasto público, por lo tanto mejorar el financiamiento del Estado con un gasto menor y con esa estrategia reducir la inflación. Esas medidas tan duras que las vimos en estos cuadros, en estos gráficos elaborados por el CIAS, que muestran recortes muy importantes en el gasto social, esas medidas son las que vuelven tan peligrosas para el gobierno desde el punto de vista político, noticias como esta que publicó hoy a la tarde en La Nación Ignacio Grimaldi. Contra la casta con aportes. Estos son 3 tuiteros libertarios, influencers, militan a favor del gobierno en la red social X, o YouTube, Mariano Pérez, Tomás Jurado y Lucas Luna. Nos enteramos ahora a través de Grimaldi que son contratados por el Estado para decir que el Estado es una perversidad y que hay una casta corrupta, como dice el presidente, que se ha basado en chuparle la sangre a los ciudadanos. ¿Cómo? Contratando gente como estos tuiteros que terminan hablando en contra del Estado. Es como una especie de gran incoherencia que obviamente daña al que la produce y debería ser motivo de reflexión por parte de los sectores libertarios que tienen esta bandera antiestatal. Este panorama social que tiene que ver con la reducción de la inflación como mérito del gobierno, como triunfo del gobierno, especialmente dirigido a los pobres, y tiene que ver con
el fortalecimiento de programas sociales no intermediados por organizaciones sociales, sino directamente transferencias de ingresos del Estado a la gente a través de la asignación universal por hijo. Habría que sumar también la tarjeta alimentar, que fue muy incrementada. Es el telón de fondo, como decíamos hoy. ¿Por qué importa tanto hoy esto? No solamente por la situación social, obviamente que es una justificación, la más importante, pero también porque la batalla más importante política que se va a librar este año tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque ahí está el reino peronista, el reino kirchnerista. Hay una preocupación del gobierno central, venimos insistiendo en esto, bajar la inflación, y esa preocupación está ligada a la cotización del dólar, porque todos sabemos que hay una relación directa entre dólar e inflación. Por lo tanto, hay un problema en la Argentina de hoy, como lo había en la Argentina del Rodrigazo, como lo hubo prácticamente en toda la historia desde entonces hasta ahora, faltan dólares. Y esto se empieza a notar, este es un gráfico de cómo está flotando el dólar entre las bandas asignadas por el gobierno, elaborado por nuestro amigo Fernando Marul. Y fíjense cómo empieza a subir el precio del dólar, empieza a haber más demanda de dólares. Los economistas prevén que cuanto más se acerque la elección de octubre, septiembre la bonaerense, octubre, va a haber más demanda de dólares porque la gente en la Argentina quiere pasar las elecciones en dólares, aquellos que pueden, obviamente. Esta línea amarilla es la línea del dólar mayorista. Esta es la banda media entre las bandas, entre los dos extremos planteados por el gobierno. Y en vez de ir hacia la cotización que el gobierno anunciaba, que era que se iba a ir pareciendo cada vez más a un dólar de 1.000, da la impresión de que empieza a subir el precio del dólar, y si uno mira los contratos de futuros, que se han incrementado enormemente, como mostramos el lunes pasado, esa cotización va a ir más para arriba todavía. Este es un problema porque eventualmente puede tocar los precios, y por eso al gobierno le interesa tanto tener a raya el dólar. Ahora, veamos por qué está subiendo la cotización del dólar entre las bandas. Y acá tenemos los números. Esto también lo elabora este cuadro Fernando Marul. Las exportaciones son 7.121 millones de dólares en abril. Recordemos que el dólar se libera, el nuevo régimen cambiario entre bandas para privados, no para empresas sigue viendo cepo, el 14 de abril. Pero miren estos números. 5.900 millones de dólares en pago de importaciones. Después de esto vamos a hablar con Germán Weiss, que es nuestro invitado de hoy, un experto muy prestigioso en todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Él es productor agropecuario y además es una persona sumamente reflexiva respecto de lo que significa el campo para el sector exportador y para la vida de la Argentina en general en materia económica. Vamos a hablar de estos números, pero me interesa destacar 5.908 millones de dólares de pago de importaciones. Si hubiera una recuperación mayor de la economía, este número probablemente tienda a subir, porque en la medida en que la economía se expande, se necesitan más insumos, más bienes de capital que son importados. 1.161 millones de dólares en abril, por turismo, habían sido en marzo 799, y acá está el número. Se levanta el cepo para privados y pasa la compra de dólares de 168 millones de dólares que los ahorristas aparentemente venden y compra el central a 2.010 millones de dólares de particulares que están comprando dólares y quieren atesorar dólares. Este número probablemente se incremente con el paso de los meses hacia las elecciones. Esto es un cuadro muy interesante de Fernando Marul, que nos explica el otro gráfico sobre el aumento de la cotización del dólar y por qué nos interesa. Porque tiene que ver con los precios. ¿Y por qué nos interesan los precios? Porque es la gran carta de triunfo del gobierno en las elecciones, sobre todo en las elecciones bonaerenses. Ya está planteado o están despejadas algunas incógnitas muy importantes de esa elección.
Es una elección donde compiten el gobierno asociado al PRO con el peronismo. Pero dentro de la elección peronista hay otra elección, que es un desafío de Axel Kicillof a Cristina Kirchner. Axel Kicillof acaba de lanzar este fin de semana un movimiento que se llama Derecho al Futuro contra Cristina Kirchner, que acaba de decir en una entrevista que le hizo Gustavo Silvestre en C5N que ella va a ser, confirmó lo que se venía sabiendo, lo que dijimos muchas veces aquí, candidata a diputada provincial para la legislatura bonaerense en la tercera sección electoral, es decir, en la sección sería el sur y el este del conurbano bonaerense, para identificar Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, La Matanza, Almirante Brown, Berisso, Ensenada, digamos, ese paisaje que es el paisaje para el cual fue fundado el peronismo. Ella quiere ir a competir ahí, ganar esa elección, es la elección de la que depende todo el peronismo para su suerte electoral este año, y lo hace como diputada provincial porque Kicillof ratifica el desdoblamiento electoral y que va a haber una elección provincial el 7 de septiembre y la nacional va a ser en octubre. Kicillof está en un problema, que es que el kirchnerismo, y lo manifestó Cristina hoy en esa entrevista que le hizo Silvestre hace muy poquito tiempo, considera que su líder no ha sido juzgada de manera equitativa y que hay una persecución judicial. Una gran parte de la Argentina considera que Cristina debe ser penalizada, sobre todo en la causa donde ya fue condenada por la obra pública en Santa Cruz, pero dentro del kirchnerismo se considera que eso es lawfare. Por lo tanto, Kicillof, para pelearse con Cristina, tiene que aclarar, como aclaró el otro día, nosotros estamos en contra de la persecución judicial contra Cristina. Porque ella, en la medida en que se victimiza o se martiriza, concentra todavía más la identidad del grupo. Y le genera un problema a quien desde el mismo grupo quiere enfrentarla. Kicillof ha logrado la adhesión de varios intendentes, de muchos intendentes. Firmaron como integrantes del nuevo movimiento Derecho al Futuro Julio Alac de La Plata, que es un gran padrino de Axel Kicillof, Mario Seco de Ensenada, Ferraresi de la Tercera, Seco también, donde compite Cristina, Espinosa de La Matanza, Mario Isi, no es de la Tercera, es de la Primera, José Cepaz, Musi de Berazategui, Tercera, Federico Achával de Pilar, Lucas Gui de Morón, Andrés Watson de Florencio Varela, la Tercera, Pablo Descalzo de Ituzaingó y Fabián Cagliardi de Berisso, que también es tercera sección electoral. Es decir, son intendentes alineados con Kicillof en la sección electoral donde va a competir Cristina Kirchner. ¿Qué es lo que importa acá? Importan dos preguntas políticamente hablando. La primera, ¿cuánto determina hoy un intendente o un gobernador el voto de la gente? Es una pregunta para hacerse en un país gobernado por Milei, que llegó a la presidencia sin intendentes, sin gobernadores, sin sindicatos, sin movimientos sociales. Más voy a decir, llegó a la presidencia no a pesar de que no los tenía, sino porque no los tenía. Ese es el desprestigio de la política convencional en este panorama en el que reina Milei. La segunda pregunta es, ¿existen militantes peronistas que quieren a Kicillof y estarían dispuestos a votar por Kicillof en contra de Cristina? ¿O el conjunto Kicillof es un subconjunto dentro del conjunto Cristina? Es una pregunta importante porque obliga a preguntarse en nombre de qué Kicillof conceptualmente la está enfrentando a Cristina. Sobre todo cuando él dice que no es por una razón que tenga que ver con la justicia y la moral. Desde el punto de vista de la visión económica, de la visión de la sociedad, es muy difícil encontrar diferencias entre Cristina y Kicillof. Bueno, esta es una pregunta que se tiene que estar haciendo el gobernador en este momento. Del lado de Cristina creen que, no sé si Kicillof, pero seguramente Larroque y Ferraresi, que son los dos dirigentes políticos ligados a Kicillof que más lo alientan a ir contra Cristina, no esperaban el anuncio que ella hizo recién en C5N diciendo voy a ser candidata en la tercera. Un dato importante que también debe haber estado mirando Kicillof, 8 puntos de rating Cristina Kirchner en esa entrevista, lo cual indica que hay un universo, sobre todo entre los televidentes que miran C5N, donde ella sigue siendo la figura más atractiva. No es tan fácil conseguir hoy 8 puntos de rating en la Argentina.
frente a esta interna Kicillof-Cristina, de la cual ella se queja, una unificación del campo adversario que sería La Libertad Avanza con el PRO. Es importante esto, porque muchos intendentes que son intendentes peronistas y el propio Kicillof, y este es un razonamiento que le recuerda a Cristina a esos intendentes, son intendentes y Kicillof es gobernador porque el otro campo estaba dividido entre Grindetti y Carolina Píparo. Dos candidatos distintos, dos boletas distintas. La Libertad Avanza y el PRO. Ahora van juntos o van a ir juntos. ¿Eso suma? No sabemos. Pero seguramente es un desafío mayor para el peronismo. De eso vamos a hablar después con Daniel Vilota. Nos va a hablar justamente de este tema, de la unificación del oficialismo nacional para ir en contra de un peronismo aparentemente dividido. No sabemos. Aquí hay una pregunta importante para hacer. ¿Hasta dónde llega el conflicto de Kicillof con Cristina? ¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿Kicillof va a armar una lista propia en la tercera para enfrentar a Cristina? Otra pregunta, ¿va a ir él como candidato testimonial en esa lista? No sabemos. Hay quienes dicen sí, tendría que hacerlo si la pelea es en serio. Y acá la gran pregunta. ¿Kicillof cree que solamente el peronismo se puede sacar de encima el liderazgo de Cristina a través de una derrota del peronismo? ¿Y está dispuesto a tener una derrota en el 2025 para poder tener un triunfo sin Cristina en el 2027? Es importante la pregunta porque Kicillof, en el acto que hizo en La Plata este fin de semana, recordó que el peronismo normalmente pierde las elecciones de medio término, como diciendo, no se sorprendan si perdemos. Cristina le dice, si perdemos es porque vos adelantaste la elección y quisiste o creíste, como Jorge Macri en la capital, que era negocio mostrar la gestión. Y por la gestión probablemente te hagan perder. No porque sea una mala gestión la tuya, sino porque es muy difícil hacer una gestión exitosa en la provincia de Buenos Aires por la dimensión de sus problemas, sobre todo el de la seguridad. ¿Qué va a pasar en el oficialismo? ¿Qué va a pasar en el gobierno nacional? ¿Por qué lo pregunto? Porque todavía no sabemos cuál es la factura que pasan los dirigentes del PRO dispuestos a pasarse con Milei. Macri está recomendando una alianza. ¿Podría recomendar otra cosa? ¿Qué quiero decir? Macri tiene control sobre Santilli, sobre Ritondo, sobre Montenegro, sobre los que ya se pasaron. ¿O dice que tiene que haber una alianza para disimular que lo desobedecen, si dijera lo contrario? Santilli ya está del otro lado, ya fuerza del cielo. Quiere el Ministerio de Seguridad de la Nación. En la hipótesis verosímil de que Patricia Bullrich va a dejar ese lugar para ir como candidata a senadora por la capital federal, para después ser candidata a jefa de gobierno, en los planes de la Casa Rosada. En la idea de que a Patricia Bullrich hay que despresidencializarla, porque sigue midiendo muy bien, sobre todo en la capital. Ritondo, el entrañable Pucho, está ahí de pasarse, ya está del otro lado. ¿Qué pide? La CIDE. En la línea de quien fue su maestro, Miguel Ángel Toma, su jefe histórico, que fue jefe de la CIDE, con gran protagonismo de el tenebroso Antonio Estiuso. Guillermo Montenegro, parece que se cansó, o él o su familia de vivir en Mar del Plata, quiere volver a Buenos Aires, pide el Ministerio de Justicia. Muy probablemente si se va Mariano Cunio Olivarón al Ministerio de Justicia lo tenga Sebastián Amerio, el segundo. Salvo que se le dé a Amerio el sueño dorado, que es terminar en la Corte, no sabemos. Falta mucho para que se pueda discutir la integración de la Corte. El gobierno tiene la posibilidad de hacer una buena elección. Va a ser una elección muy polarizada con el peronismo, por eso hay quienes le recomiendan al gobierno, no, alentá una tercera vía. Después Daniel nos va a hablar justamente de este tema. Julio Zamora, Joaquín de la Torre, son la cabeza de un experimento que es armar algo en el medio. ¿Para qué? Bueno, al gobierno le dicen, a ustedes les conviene que nosotros estemos. Para que el desencantado no se vaya a votar kirchnerismo, que haya una estación en el medio. Lo que no quiere el gobierno,
lo que no quiere el mago del Kremlin, Santiago Caputo, que haya centro, hay que dinamitar el centro e ir radicalizar. Estos le dicen, no, no te conviene eso, te conviene que haya un centro que sea una estación previa a que se te vayan a la oposición los votantes. ¿Y si le va bien al gobierno? Le puede ir bien. Si hace una elección tipo Macri 2017, ¿va a ser un gobierno con más gestión? ¿Va a ser un gobierno que va a aprovechar eso para armar un oficialismo en la Cámara de Diputados, en el Senado, y empezar a reducir costos con grandes reformas, previsional, fiscal, laboral? ¿O se va a engolosinar con otra idea política y va a querer ir hacia una hegemonía? ¿Va a mostrar más algunos reflejos autoritarios que muestra ya desde ahora, sobre todo con el ataque a todo aquel que critique, desde Darín a los periodistas? Esta es la incógnita que aparece brumosa, todavía no del todo dibujada, respecto de qué significaría un triunfo de Milei en estas elecciones parlamentarias que se avecinan. Vamos a empezar Odisea. Ya les adelanté algunos temas. Ya sabemos que Daniel Vilota nos va a hablar del drama o del duelo bonaerense, va a poner el foco en estos actores que acabamos de describir y sobre todo en esta posibilidad de una tercera vía. Pancho Olivera va a traer un tema que está muy en debate, ya no la política de gasto social del gobierno, la política en el gasto científico. ¿Qué pasa con el CONICET en la Argentina? ¿Hay una política antigasto público o hay una política anticientífica? De esto nos va a hablar Pancho Olivera. Ani Parraguirre. Gobiernos, movimientos políticos parecidos al de Milei, parecidos a La Libertad Avanza, todos tienen algún conflicto con las universidades, con la idea de la educación universitaria. Como que tendría que haber otro tipo de modelo para la salida laboral de la gente. Interesante la discusión. Camila Perochena regresa a Odisea después de un viaje y nos trae el espejo de la historia para mirar ahí, como ya les adelanté, el Rodrigazo. Y quédese al whisky, porque Carola Gil reabre Kenan Consulting para contarnos cómo van a ser los nuevos colores de esta nueva asociación, La Libertad Avanza, con el PRO. Empezamos Odisea, vamos a hablar con Germán Weiss, un experto en el agronegocio, un experto en política agropecuaria, en actividad agropecuaria. Con él vamos a hablar de todos los temas, pero sobre todo de las retenciones y qué significan las retenciones para la competitividad argentina. Estas son nuestras redes sociales.